explicancias tiene esto? Esto es un crecimiento de 5.53%. Estamos con Marcel Ramírez, él es economista, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, Marcel. Y en principio, es un presupuesto que podríamos calificarlo de expansivo, es decir, que busca seguir impulsando el crecimiento económico en base a la inversión pública, o es, digamos, demasiado acotado, dado el contexto todavía complejo que tenemos para el siguiente año y que ameritaría, no lo sé, un estímulo fiscal mucho más importante de parte del gobierno. ¿Cómo lo ves tú? Sí, Omar, muchas gracias por la invitación. Como tú mencionas, el presupuesto planteado para el próximo año estaría creciendo en poco más de 5%. Poco menos de lo que se estima el crecimiento del presupuesto 2019, que fue de 6,8%. Yo creo que hay un impulso fiscal que es necesario, como tú dices, para mantener y que el crecimiento no se deteriore más de lo que ya se ha deteriorado. Sin embargo, siempre es importante tomar en cuenta cómo nos fue en el año anterior para ver qué tanto sabemos hacer uso del presupuesto, es decir, de los recursos que el sector público tiene a su disposición. Claro, porque ahí hay un tema de fondo, ¿no, Marcel? Y no me vas a dejar mentir. El tema muchas veces, y en los últimos años, ya no tiene que ver con plata, lamentablemente. Tiene que ver con cómo gastar y cómo saber gastar esa plata. Mira, Omar, hay dos miradas. La de tenemos dinero y el problema no es dinero, y otro es que también tenemos la presión tributaria más baja de la región. Sí. E incluso de los últimos 10 años, es decir, hemos retrocedido, llamémosle así, el tamaño de la billetera del sector público. ¿Estamos recaudando menos? Bueno, menos de lo que recaudábamos hace como 10 años, sí. La presión tributaria cerró el año pasado en 14%, va a haber una mejora, se observa una mejora, pero todavía estamos bastante detrás del promedio de la región de 18%. Cuando tú te refieres a que no se trata ya de un problema de dinero, por ese lado, vemos que el año pasado la ejecución estuvo en alrededor del 85% en promedio, gobierno central, regiones y municipios, donde regiones tuvo un avance un poquito más bajo del de los gobiernos locales y del gobierno nacional. Por lo tanto, ya nos interesa fijarnos en cómo se está usando el dinero. Claro. El BID en un informe acaba de decir que la calidad del gasto podría hacer que el Perú mejore su gasto en 2,5% del PBI. Eso significa que sí hay elementos en la calidad del uso del recurso que hay que ponerle una mirada especial. Claro. Y un dato más, en la ejecución del año pasado, el canon tuvo también solo una ejecución de alrededor del 70% de lo asignado a gobiernos regionales, locales, universidades públicas. Entonces, incluso en aquellos recursos que son altamente valiosos, porque son transitorios, el canon es un recurso que viene de la explotación de recursos naturales. Y que depende de los precios. Y que ¿cierto? depende y por lo tanto es fluctuante, tampoco hemos tenido la capacidad de ejecutarlos completamente. Ahora, habría hasta tres miradas en este caso cuando hablamos del presupuesto de inversión o de la plata que tiene el gobierno para materializarlo en obras, en salarios, en una serie de cosas. Está por un lado la pregunta que mencionabas, ¿tenemos o no tenemos dinero para gastarlo? En este caso vemos que bueno, el presupuesto está creciendo, tenemos dinero importante ahí. La otra pregunta tiene que ver con la ejecución, ¿no? Que también mencionabas. Ese dinero se está ejecutando y en qué medida. Y lamentablemente las cifras que vemos en lo que va del año son preocupantes, ¿no? Sobre todo en inversión pública. Y lo tercero es lo que dices, sobre todo, ok, lo estamos gastando. ¿Lo estamos gastando bien? ¿Qué impacto tiene? Fíjate cómo hay diferentes niveles desde aquel primer nivel de evaluación que es cuánto ejecutamos, ¿no? Y donde el MEF siempre ha estado preocupado por lograr una máxima ejecución. Pero luego si nos metemos al detalle, vemos, por ejemplo, como tú mencionas, que la ejecución de la inversión pública a lo que va del año va un poco más de 30%. A septiembre, estamos entrando a septiembre. Estamos exactamente, ya solo nos faltan unos 3, 4 meses del año. Entonces, eso también nos da una señal, incluso seguramente en parte explicado por el cambio de autoridades, pero no totalmente, ¿no? Entonces, ya necesitamos mirar al presupuesto como la principal herramienta para generar no solo crecimiento, sino también desarrollo en el país. Entonces, el presupuesto tiene que ser ejecutado porque finalmente es el compromiso que los pliegos presupuestarios han tenido con el MEF. Difícilmente luego uno puede pedir quiero más recursos cuando de repente no se están ejecutando todos. Claro, si yo te doy 100 y estamos en septiembre y señor, usted de los 100 me ha ejecutado 30,
vamos, el próximo año no te doy 100, te doy 50. Ahora, también es cierto que hace muy poco tiempo salió el marco macroeconómico multianual, el nuevo, con el ajuste de la proyección del PBI del año 2019 a 3%. Claro, que para que la gente entienda, ¿no? El marco macroeconómico multianual es, digamos, el documento con las perspectivas del gobierno, digamos, de mediano plazo, del 2020 a 2023. Exactamente. En todos los sectores de la economía. Exactamente. Ahí está plasmada la visión del mediano plazo en términos económicos. Exacto. Y es sobre esa base que se formula el presupuesto. Entonces, hay una, obviamente, correspondencia. Pero siempre existen riesgos. Así como este año el crecimiento no fue o no va a ser el esperado, el próximo también es importante que el gobierno se fije en identificar cuáles pueden ser esos principales riesgos. Han calificado de muy optimista este marco, estas expectativas del MEF. ¿Tú cómo lo ves? Plantean 3% para este año, 4%, si no me equivoco, para el 2020. ¿Las ves optimistas? Mira, yo he estado revisando los marcos macroeconómicos más recientes y siempre la proyección, la ejecución termina siendo por debajo de la proyección. Ajá. Incluso siendo en algunos casos algo optimista porque se basa a veces en proyecciones del precio del cobre. Yo creo que este año, este último marco está siendo un poquito más honesto en los riesgos que la economía peruana va a tener que enfrentar. Y un tema que me pareció muy válido en el nuevo marco macroeconómico es que se está dedicando bastante más tiempo de análisis a todo aquello que está afectando la recaudación. El gasto tributario, de los beneficios tributarios, hay un espacio dedicado justamente a decir por qué hay que revertir esa situación, y a la evasión y la elusión, que estamos también en niveles también. En el Perú, lamentablemente, estamos por encima de la región en muchos aspectos. La enorme informalidad del mercado hace que sea así. Pero volviendo al presupuesto, Marcel, tú que lo hemos podido revisar rápidamente, porque estamos hablando de más de 200 páginas, ¿a qué sectores está apuntando el gobierno, digamos, en este presupuesto? Es decir, ¿a qué sectores dice, mira, acá tengo que seguir metiendo plata porque estoy comprometido a que esto avance? Es importante que el gobierno viene respetando su política general de gobierno. Su prioridad fundamental es educación, donde alrededor del 17% del presupuesto está yendo a educación, a mejora de infraestructura y de calidad educativa. Ha habido una política muy sostenida, digamos, no solamente de este gobierno, desde PPK, el gobierno anterior. Digamos, en los últimos años uno podría decir que educación está en la cabeza de los peruanos, pese a que los logros no son los que quisiéramos, pero ha habido logros. Es importante apostar por darle sostenibilidad a las políticas, porque es una política de Estado, más que una política de gobierno. Y claro, aunque los frutos se van a ver, digamos, tal vez en una generación que tal vez aún está recién naciendo o por nacer, pero la apuesta de los gobiernos, independientemente de que los mandatos se acorten o no, tiene que seguir siendo a la inversión, no solo en cobertura de educación, sino también en calidad de educación. A continuación viene salud. Con algo así como 10% del presupuesto dedicado a salud, y en temas de anemia, la desnutrición infantil, para también. Recordemos que tenemos un plan de productividad y competitividad que requiere a mediano plazo que haya ciudadanos, más recursos y ciudadanos con mejor educación y con un mejor estado de salud. Entonces, estas dos prioridades son importantes, aparte de las prioridades para seguridad, infraestructura de transporte y contra la violencia, para combatir la violencia contra la mujer. Que es multisectorial, ¿no? Que es transversal. Entonces podríamos hacer, digamos, la escala de las prioridades de gobierno que se ven reflejadas en este presupuesto. Empezamos con educación, salud, seguridad ciudadana, los tres sectores claves y de la mayor preocupación de la población, y de ahí viene infraestructura y violencia contra la mujer, que siempre ha seguido y en los últimos años se ha convertido en un tema clave. Sin embargo, volvemos a lo mismo del inicio, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de gestión para ejecutar estos recursos. Y ahí, para entrar un poco más a detalle a eso, me recuerdo de la reforma del servicio civil, Marcel, que justamente tiene que ver con esto, con mejores profesionales para ejecutar esa plata. Recordemos que la PCM es el rector de una política de modernización de la gestión pública, que tiene varios pilares. Uno de ellos, como tú mencionas, el servicio civil meritocrático, el presupuesto por resultados, el planeamiento por resultados, que también es otro tema que está un poquito aletargado. Por lo tanto, sí, cuanto mejor servicio civil tengamos, eso va a repercutir directamente sobre la calidad de servicios y de productos que el sector público le ofrece al ciudadano. Por lo tanto, esta es una mirada ahora ya del detalle, de los procesos, de la manera como se gestionan los
los recursos. El MEF hace muy poco anunció que había advertido que debido a actos de corrupción, digamos así, algo así como demoras en algunos procesos innecesariamente, había una afectación a la ejecución de la inversión. Entonces, ya hay necesidad de ponerle más atención a todo aquello que implica la modernización de la gestión pública. Y como tú bien mencionas, el servicio civil es el elemento fundamental. Una última pregunta, Marcel, dado el contexto de incertidumbre y complicación económica que se vive en el mundo. Chile, por ejemplo, ya ha lanzado un plan de estímulo también para impulsar su economía. Se habla ya de planes de estímulo en diversos países. ¿Tú crees que en Perú es necesario implementar un plan de estímulo económico adicional para evitar caer en una eventual recesión, como dijo por ahí el exministro Tornes? Es una buena pregunta y volvemos al primer punto que conversamos. Hay dinero, lo hemos estado subejecutando y en algunos casos ejecutando no de la mejor forma. Yo creo que el énfasis de este año, de las autoridades y para el próximo año, es asegurarse de que se cuenta con las personas idóneas para la mejor ejecución del presupuesto que ya se tiene. El estímulo creo que va a venir justamente como consecuencia de que se cumplan estos compromisos. La ejecución de la inversión pública se ha estancado, aunque se prevé que crezca para fin de año, y para el próximo año se prevé 9% de crecimiento. Eso hay que asegurarlo desde ahora, haciendo los cambios que ya al menos el MES plantea en su plan de competitividad y productividad. Ojalá sea así, Marcel. Muchas gracias. Marcel Ramírez, él es docente, economista de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, que nos dio luces sobre este tema. Así que vamos a ver, esto todavía se tiene que debatir en el Congreso de la República y aprobar a fines de noviembre. Vamos a ver qué suerte corre justamente este proyecto de presupuesto para el 2020.